Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A nuestros queridos y a nuestras queridas alumnas de este grandioso llamado Estado de Puebla, bienvenidos a un programa más de Puebla en casa. Esta parte es de nuestros alumnos que ya van de salida, que ya van a terminar, que es de tercero de secundaria, y vamos a hablar sobre el movimiento estudiantil de 1968. Es una de las partes más importantes que existe porque eso llegó a transformar y a revolucionar los movimientos sociales y los movimientos culturales, así como los movimientos políticos en nuestro país. Pero vamos a empezar. Soy Gerardo Muñoz de la Chauce y esto es Puebla en Casa, Historia 3. Vamos a empezar con el aprendizaje esperado, que es reconocer las causas de las desigualdades, el descontento político y la importancia de la participación social. En este caso, de todos los jóvenes estudiantes en 1968. Pero ¿cómo empezó este movimiento? Empezó a través de delimitar las ideas. Resulta ser que hubo un pequeño pleito, así como digamos que la escuela que tienes enfrente, eh, dicen que van a ganar el concurso del 5 de mayo, pues exactamente igual. En la Plaza de la Ciudadela se enfrentaron la Vocacional 5 y Isaac Ochoa Terena, por un lado del Instituto Politécnico Nacional y por el otro lado de la UNAM. Empezaron a intercambiar ideas, llegaron a los golpes en la Plaza de la Ciudadela y en lugar eh, de separar a estas instituciones, pues, ¿qué creen? Llegaron los granaderos y los granaderos, en lugar de separarlos y de mantener la calma, pues empezaron a golpear ya y a meter a la cárcel a los, a los estudiantes de estas vocacionales y de las preparatorias de la UNAM. Posteriormente, pues hubo una manifestación. Por un lado, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional protestaban porque se habían metido a sus instituciones, protestaban porque los habían golpeado, protestaban porque ellos, pues había sido un pleito por intercambio de ideas, pero pues no era de tal manera que ellos pudieran afectar a la sociedad. Por un lado, como les dije, el Instituto Politécnico Nacional estaba protestando porque los habían golpeado, porque habían sido ocupados sus instalaciones. Y por el otro lado, de la UNAM también ese mismo 25 de julio estaban protestando por el lado comunista, por el apoyo a Cuba, por por la formación de nuevos partidos políticos que fueran comunistas. Se encontraron y en lugar de llegar al casco de Santo Tomás las dos manifestaciones llegaron hasta el Zócalo capitalino protestando. Y de nuevo el gobierno, en ese momento completamente autoritario, completamente no soportaba mucho que se levantaran las voces en contra de ellos, no soportaba mucho que no tuvieran la misma idea, no soportaban mucho que tuvieran diferente forma de pensar, pues entonces llegaron a reprimir todas estas manifestaciones, como lo podemos ver en las imágenes, con tanquetas, en alguna ocasión con agua, e incluso lanzando al aire balas, disparando al aire balas, e incluso los mismos
Los mismos estudiantes se ponían enfrente, cuentan que en muchas ocasiones para que dejaran de golpearlos o para que dejaran de reprimirlos, la policía o dejara de reprimirlos el ejército, empezaban a cantar el himno nacional con tal fuerza que el mismo ejército no tenía, se quedaba pasmado, se quedaba sin ideas para poderlos estar golpeando. Con ello, meses antes o un año antes había habido algunas protestas por los médicos y las enfermeras por mejores espacios, por mejores instalaciones médicas y por, lógicamente, por un mayor sueldo. Y esto se había venido juntando de tal manera que la sociedad, en conjunto con los estudiantes, empezaron a hacer un frente común. Y ese frente común tuvo a bien que cada día que se protestaban a partir del 25 de julio, se empezara a hacer más grande el encono nacional en contra de un gobierno que no los dejaba expresar sus ideas o que no dejaba que ellos tuvieran a bien tener otra forma de pensar. Por un lado, la UNAM traía la idea comunista de formar nuevos partidos políticos, de formar nuevas ideas, del Che Guevara, de formar grupos que fueran acordes al comunismo. El gobierno en turno encabezado por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz no estaba de acuerdo con el comunismo y por ahí cuentan también que no estaba de acuerdo con el comunismo y también era aconsejado eh, por ideas del exterior que no debía de pasar el mismo comunismo. Entonces, por el otro lado, pues estaban la represión que había tenido todos y cada uno de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y ya la sociedad pues empezaba a protestar por mejores espacios, por mejores empleos, por mejores lugares donde trabajar, con mejores oportunidades, ya que era muy difícil. Entonces, esto fue haciendo un encono. Y ese encono también tenía que ver con los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar o que se desarrollaron en nuestro país en esa época. También traía, por ejemplo, Estados Unidos traía obviamente las ideas anticomunistas, pero también tenían ideas raciales que tenían que ir solventando con el tiempo, ¿no? De tal manera que hubo, al momento de recibir medallas, algunos atletas de color, pues empezaban a protestar levantando los puños. Para esto, pues el Consejo Nacional citó a una reunión el 2 de octubre, ya habían pasado mucho tiempo, y citaron a una reunión el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y se habían reunido pues tanto estudiantes del Instituto Politécnico Nacional como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y como sociedad civil se habían reunido ahí para escuchar cuál iban a ser los siguientes pasos para estar protestando. Pues esto al gobierno de licenciado Gustavo Díaz Ordaz no le pareció, digamos que muy correcto que se reunieran todos, que estuviera todo reunido. Y pues desgraciadamente ordenó al ejército que se ocupara la fuerza bruta para disipar, para quitar todas las manifestaciones que hubiera en ese momento.
De tal manera que se dice, porque todavía no está comprobado, que hay videos que duran más de 24 horas en los tiroteos. Se suelta una bengala, todas las personas que tienen un guante blanco sacan sus armas y empiezan a disparar en contra de la sociedad y en contra de los estudiantes que se encontraban ahí. La precisión de muertos, el número de muertos exactos, nunca se supo, nunca hubo una precisión exacta de muertos, porque hubo para parte del gobierno se dijo que había habido más de 1,000 muertos. Para las personas que estaban en contra o para las personas que estaban en la manifestación ese día en Tlatelolco, pues es un número que no se puede determinar. Muchos testigos al momento de que se está llevando ese incidente donde se lanzó la bengala, empezaron a disparar, aparecieron los cuerpos de policías y de militares para disparar. Pues a final de cuentas, pues ese número de muertos es impreciso, porque hubo mucho más desaparecidos y mucho más personas que no se pudieron reconocer en ese momento. Entonces, pues estamos hablando de que obviamente el gobierno represor en ese momento, que no estaba de acuerdo con las ideas de los estudiantes y de los trabajadores y de los médicos y de las enfermeras que protestaban en ese preciso momento, pues entonces nunca sabremos con exactitud cuál fue el número de muertos. Bueno, ese tiempo cambió radicalmente, porque se tuvieron que abrir a nuevas ideas, se tuvieron que abrir a nuevas organizaciones, se tuvieron que abrir a nuevas formas y nuevo trabajo. Tal es así que pues obviamente la sociedad no les cayó nada bien que el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en su último informe de gobierno, dijo que, a palabras textuales, que él, del único año que nunca se podría arrepentir, era de 1968, porque había sido la mejor idea que él había tenido en reprimir las ideas de los estudiantes. Él mencionó que nunca se arrepentiría de 1968 porque él había hecho lo correcto. Posteriormente, su sucesor, que en el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz era el secretario de Gobernación, pues él fue el licenciado Luis Echeverría Álvarez, y Luis Echeverría Álvarez, después de la salida de Gustavo Díaz Ordaz, volvería a tener un incidente igual o parecido en 1971, que a ese incidente se le llamó el halconazo. Ese incidente tuvo alrededor de más de 150 muertos, dicho por el gobierno, y de igual manera Luis Echeverría, al momento de dar sus informes, no se arrepentiría nunca de lo que había sucedido. Igual ocurrió, aparecieron helicópteros, aparecieron guantes blancos, y en la protesta de los estudiantes que ya estaban unidos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tuvieron a bien asesinar a más de 150 estudiantes en ese momento. Eso dio la coyuntura o dio el parteaguas a que México fuera creando nuevos partidos políticos. En
en ese tiempo, pues tuvieron o necesariamente tuvieron que crear o dejar que se crearan nuevos partidos políticos. En ese tiempo empezó el PESUM, empezaron el Partido Verdadero de la Revolución Mexicana y se fueron creando nuevas instituciones, nuevas instituciones políticas que eran contrarias a las ideas que tenía el gobierno en ese momento. De tal manera que fue los acontecimientos desde 1940 a 1971 fueron los que hicieron que las condiciones políticas fueran completamente diferentes en México y se fueran creando nuevas instituciones políticas y nuevas ideas que a la actualidad, pues a lo mejor todas las personas gozamos de diferente forma de pensar en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, y pues la verdad es que cada uno podemos disfrutar de expresar nuestra idea de cómo podemos o de cómo somos o de qué partido político somos o de qué preferencias tenemos, tanto política, social, y en aquella época no existía. Entonces, para efectos prácticos, pues en ese momento nada más estaba el partido en el poder y uno más que sería a la postre el Partido Acción Nacional, ¿no? Pues eso es lo que transformaron o crearon los compañeros estudiantes, los compañeros médicos, incluso hasta amas de casa y la sociedad civil tuvieron a bien crear nuevos espacios, nuevas aperturas, nuevas razones sociales, políticas, culturales, para que cada quien tuviéramos nuestra forma de pensar. Recuerda que anotar las ideas principales de lo que te haya gustado de este programa. Recuerda anotar las ideas principales y en un cuaderno escribe de un lado cuáles fueron los partidos políticos que fueron creados en ese momento, a partir de 1970, y por otro lado las ideas que fueron las más importantes para irse generando a través de nuestra ideología y de nuestra forma de pensar ahora, porque en ese tiempo pues, estaba completamente prohibido las nuevas ideas. Solamente las del gobierno pues, eran las importantes. Para terminar esta idea, en 1968 iniciaron las Olimpiadas de México y incluso en una ocasión el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, presidente en ese momento de la República en ese momento, fue apedreado a la entrada de CEU porque los Juegos Olímpicos se iniciaron en el estadio de Ciudad Universitaria. Ahí fue el cambio y la transformación hacia un México más abierto y más diverso. Recuerda anotar tus ideas principales, tanto de un lado como del otro. Recuerda que estás en Puebla en casa y es importante para nosotros que hayas aprendido cómo fue transformándose México.
Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Gerardo Muñoz de la CHAUCE y recuerda que siempre estar estudiando para ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra evolución y cambiar a Puebla y a México por consiguiente. Recuerda que estudiar especialmente historia es transformar a un México y no repetir las mismas acciones que tuvimos hace años. Mi nombre es Gerardo Muñoz de la CHAUCE. Muchas gracias por la cultura de Puebla.